¿Qué tal, amigos? Continuamos con los temas de la Biblia. Hoy hablaremos de la alianza de Dios con su pueblo Israel. Ya habíamos visto que Dios escuchó la humillación de su pueblo y su clamor, y ahora vamos a ver que Él hizo una alianza con ese pueblo. Lo más importante que les ocurrió a los israelitas en el desierto fue que se convirtieron en el pueblo de Dios. Esto sucedió porque ocurrieron varios acontecimientos. Por una parte, los problemas y sufrimientos hicieron que se unieran más entre sí y Moisés les ayudó a organizarse. Por otra parte, se convencieron de que Dios les había ayudado mucho para salir de Egipto y durante el viaje por el desierto. Entonces, más unidos y con más fe, se acordaron de sus antepasados que habían mantenido una alianza con el Señor. El primero que hizo alianza con Dios fue Abraham. Recordemos que le cambiaron hasta el nombre, era Abraham y después pasó a llamarse Abraham, y que en inglés es Abraham. Entonces, el primero que hizo alianza con Dios fue Abraham, pero hacía muchos años había muerto. Su hijo Isaac confirmó la alianza, lo mismo que Jacob, llamado Israel, que era hijo de Isaac. Ahora les tocaba a los descendientes de Israel resolver si querían mantener la alianza. Claro que había una diferencia. La alianza ya no iba a realizarse entre Dios y un hombre, sino entre Dios y un pueblo. Así nos vamos dando cuenta que esta alianza es como un convenio entre Dios y el pueblo de Israel. Si hacían ahora el convenio, se tenían que comprometer a cumplir la parte que les tocaba. Tendrían que poner en práctica la ley del Señor, que estaba resumida en los 10 mandamientos. Por otra parte, la fe que tenían ya en Dios los llevaba a esperar que Él iba a cumplir la parte que les había prometido, tierra propia y protección contra los enemigos. Hacer esta alianza fue algo tan especial para el pueblo de Israel que mientras la cumplió, vivió siempre unido y tuvo fuerzas para mantenerse libre. Todavía más, con esta alianza mostraron que era un pueblo distinto a todos los otros. El pueblo de Israel aceptó tratar con Dios a través de Moisés, aunque no lo pudieron ver, sino con los ojos de la fe. En cambio, los otros pueblos hacían sus dioses en sus propias manos y los fabricaban de barro, piedra, metal o de un palo. La alianza entre Dios y el pueblo de Israel fue sellada al pie del monte de Sinaí. Con gran solemnidad se sacrificaron muchos animales que fueron ofrecidos a Dios. ¿Y qué descubrimos los cristianos en esta historia? Jesús iba a hacer una alianza nueva muchos años después de esta. Él reunió los mandamientos en dos: amar a Dios con todas las fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Por su parte, Jesús se comprometió a salvarnos, es decir, acompañarnos y ayudarnos a conseguir la liberación de todos los males hasta encontrar la felicidad completa. Esto le costó la vida, pero su triunfo en la cruz hizo posible que nos siguiera acompañando con su Santo Espíritu. Por eso decimos que la nueva alianza fue sellada no con sacrificios, no con sangre de animales, sino con la propia sangre de Jesús, nuestro Salvador. Recordemos, la alianza es un convenio. Dios se compromete a cuidarnos y a liberarnos como un Padre verdadero. Y nosotros nos comprometemos a vivir como sus hijos, como verdaderos hermanos, y por lo tanto a formar su pueblo. Bueno, y vamos a ver el camino que recorrió el pueblo de Israel a lo largo del Mar Rojo. Llegaron hasta el monte Sinaí. Bueno, hasta ahí es lo que hemos visto. Luego continúan hacia el lado del Mar Muerto. Al pie está Canaán, que corresponde a Palestina. Como ven, esto es hoy entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo, lo cual significa una distancia enorme. No tengo el dato en kilómetros o millas, pero esto es una travesía que tomó muchos años. Continuamos con la historia del pueblo de Israel. La tercera etapa es la conquista de la tierra. Al fin, el pueblo de Israel salió al otro lado del desierto y llegó a la tierra de Canaán,
donde habían vivido Abraham y sus descendientes antes de irse para Egipto. Ya vimos el mapa anterior que hacen como una U. Desde Egipto bajan hasta Sinaí y de ahí suben hasta Canaán. Sin embargo, se encontraron con otro problema. La tierra estaba ocupada. ¿Qué tal? Unas veces tuvieron que pelear para poder entrar. Otras veces acampaban cerca de las ciudades y poco a poco se iban metiendo hasta que se establecen del todo. De todas maneras, de cualquier forma que entraran, no quedaban solos, no estaban solos, sino que se revolvían con los habitantes de la región. De una cosa estaban convencidos, que si Dios no les hubiera ayudado, no estarían allí. Lo que tendrían que bregar de ahí en adelante era a no perder la fe por el contacto con las otras religiones de la otra gente que vivía allá. También tendrían que hacer lo posible para organizarse mejor. Por eso, al llegar a la tierra prometida, cada tribu fue quedando con su territorio. Así todo el país quedó repartido como en veredas grandísimas, cada una con el nombre de una tribu. Cuando hablamos de tribus, nos estamos refiriendo a las familias de los 12 hijos hombres de Israel. Esas familias ya eran muy grandes, pues hacía mucho tiempo que esos señores habían existido y la descendencia era mucha. Por eso ya no se llamaban familias, sino tribus. Entonces había 12 tribus que corresponden a los 12 hijos de Israel y cada una tenía el nombre de uno de ellos. Aquí lo vemos en el mapa. Las 12 tribus repartidas en lo que se conoce como la tierra prometida, que es en el territorio de Palestina. En Israel pasaba como en algunas veredas donde casi toda la gente es del mismo apellido. Entonces, cuando a un israelita le tocaba presentarse, tenía que decir el nombre del papá y la tribu a la que pertenecía, pues ellos no tenían apellido como tal, así como nosotros. Decían, por ejemplo, yo me llamo Simón, hijo de Samuel, de la tribu de Rubén. Bueno, y lo que un cristiano puede sacar en limpio es que Jesús figuraba como hijo de José de la tribu de Judá. 12 fueron las tribus de Israel, porque este mismo número significa un pueblo. 12 serían después los apóstoles escogidos por Jesús, pues él quería formar un nuevo pueblo. Estos apóstoles tendrían que evangelizar y cuidar a muchas personas en nombre de él. Los grupos que se fueron formando se llamaron iglesias, es decir, asambleas o reuniones. Por eso oímos hablar de la iglesia de Antioquía, de la iglesia de Éfeso y así muchas otras. Todas estas iglesias forman el nuevo pueblo de Dios. Recordemos pues que Dios acompañó a su pueblo para que pudiera entrar en la tierra que había prometido. Entrar en la tierra prometida costó un gran esfuerzo al pueblo de Dios, pero tuvo que luchar mucho para poder establecerse allí. Nosotros también tenemos que luchar para alcanzar la liberación que nos prometió Jesús y llegar algún día al descanso.